Buenas tardes, buenas noches para otros, buenos días para otros, dependiendo el lugar donde se encuentren. Aquí nuevamente con Infiltrados. Hoy el tema es precioso, el amor loco de Dios. Un amor que nos muestra que Él no escatimó a su Hijo, a su unigénito, al Jesús amado, al 100% Dios, 100% santo, y lo dio por todos y cada uno de nosotros. En el principio, cuando Dios crea los cielos y la tierra, al principio vemos que Dios crea todo, va creando todo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Se movía, pero también más adelante vemos en el versículo 26 que ya involucra a Jesús. Yo estuve mirando cada versículo en todo lo que Él iba creando, pero ahí solamente en el primer versículo dice que el Espíritu se movía sobre la faz. Todavía no había entrado Jesús, sino cuando crea al hombre. Y ahí dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Tenemos que entender que nosotros somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Y a todos y a cada uno de nosotros nos fue dado esa impartición del Espíritu de Dios en nosotros, en nuestras vidas. Entonces vemos cómo el hombre fue creado, cómo Dios, a través de todo lo que empieza a suceder, siempre estuvo ahí. Aun cuando el hombre en su caída, Él siempre estuvo ahí. Es como ese padre que no deja a sus hijos, aunque el hijo toma decisiones erróneas en su vida, su hijo comete cosas que no le agradan, ahí el padre está. El Señor como padre protegió a su hijo desde el primer momento y saca a toda su gente, su pueblo lo saca, y siempre era una columna de nube que los acompañaba y una columna de fuego que los acompañaba. Era esa presencia que siempre estaba ahí acompañando a ese hombre, a ese ser que Él impartió su espíritu. No los abandonó, no los dejó. Y vemos más adelante cómo Él sigue cuidando y cuidando hasta que viene ese ser maravilloso llamado Jesús. Cuando viene Jesús, que aunque ya estaba desde la creación del mundo, pero venía a cumplir un propósito en su vida, a rescatar la humanidad, el Padre lo dio, lo entregó todo, lo más valioso para Él, su Hijo amado, y lo dio por nosotros. Por eso yo digo, es tan loco el amor de Dios que sabiendo que hemos cometido tantos errores y tantos pecados, Él dio a su Hijo para que muriera por todos y cada uno de nosotros. Y eso es algo que nosotros debemos creer, debemos tener esa convicción, porque Él vino a rescatar a esas ovejas que se habían perdido. Entonces eso es lo que hace el Señor Jesús. Ya el Padre hizo todo lo que tenía que hacer y viene y deja la obra de Jesús para que todos volvamos a ese Padre. Deja a Jesús trabajando, deja haciendo su obra. Ese Jesús que sana, libera, restaura, pelea por nosotros, intercede por nosotros, se pone en la brecha por nosotros ante el Padre. Ese es el Jesús del cual yo te quiero hablar. El Jesús que murió por todos y cada uno de nosotros, que derramó hasta su última gota para poder nosotros tener derecho y acceso a ese Padre. Entonces, ¿cómo decimos que Jesús no existió? Jesús sí existió y todavía existe. Porque Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, Rey de los ejércitos. Y aún han pasado miles de años y se sigue hablando de Jesús. Él es el que ha existido siempre y seguirá existiendo.
Y por Él fueron las cosas y para Él fueron las cosas. Nosotros fuimos para Él. Y eso es algo que tú debes creerlo y posicionarte, porque cuando dices, yo te declaro como mi Señor y mi Salvador, te conviertes en ese hijo, en esa hija amada, por la cual Él viene y empieza a planear y a pelear y a luchar por todo lo tuyo y a empezar a direccionarte en esos propósitos que Él estableció en tu vida. Eso es lo que hace Jesús. Pero aparte de eso, Él se enfrenta en el mundo espiritual, aún al mismo Satanás por ti, a sus demonios. Y lo hace por ti, y lo hace por mí, y lo hace por toda la creación. Porque Él cuando fuimos creados con un propósito eterno, con planes eternos. Y eso es algo que nosotros debemos creer. Pero algo que también debemos creer y posicionarnos, y que esa debe ser nuestra identidad. Somos hijos de Dios. Como el Padre se maravilló de la obra redentora de Cristo en la cruz. Pero un día, antes de que el Señor partiera, le dice a los discípulos, les conviene que yo me vaya. Yo me imagino esa reacción de todos. ¿Cómo que les conviene que yo me vaya? ¿Qué está pasando aquí? Como el Señor nos está diciendo que conviene que Él se vaya, pero era que venía el Paracletus, el Espíritu Santo, el que ahora nos acompaña. Ellos han estado siempre pensando en tus necesidades, en tu corazón, en tu dolor, en tu frustración. Ellos saben que no va a pasar. Y era necesario que Él cumpliera y se fuera para que el Espíritu Santo, que es el que nos cubre, el que vive dentro de nosotros, porque la palabra dice, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y debemos entender que ese Espíritu Santo cada día está en nosotros. Es el que va a traer hasta pensamientos. Y uno dice, ¿por qué pensé esto? Tenía un plan, pero me empiezan a fluir cosas. Él está en el asunto, porque Él no nos deja solo. Por eso Él dice, yo no los desampararé. Les dejaré el Espíritu Santo de Dios. Entonces vemos cómo el amor de Dios siempre ha estado supliendo esas necesidades en el hombre, de esa compañía, de no dejarnos solos, de no dejarnos abandonados, siempre tratando y mirando a ver cómo nosotros lo asentamos en nuestra vida para que ellos puedan estar aquí dentro de nosotros. En esos planes a veces queremos huir de esa presencia de Él, pero Él en su infinito amor vuelve y nos atrae. En cada cosa que queremos hacer a veces no lo tenemos en cuenta, pero Él pone instrumentos, hombres y mujeres, aún niños. Dice la palabra que aún hasta las piedras hablan cuando Él necesita que nosotros entendamos qué es lo que Él quiere para nuestras vidas. Así que yo te animo que siempre pienses que Dios está en tu vida, que Dios está en tus asuntos. Él es Padre. Más adelante vamos a ver un día qué hizo ese padre cuando el hijo pródigo tomó malas decisiones y cómo ese padre ansiaba que su hijo volviera a su casa. Asimismo nos ansía el Señor cuando nosotros tomamos esas decisiones que a veces nos apartan de su presencia. No quiere decir que el Espíritu Santo nos abandonó. Él está ahí, Él está quieto, está ahí esperándonos, anhelándonos que le digamos, aquí estoy nuevamente contigo. Y Él viene nuevamente a estar con nosotros. Recordemos que el Espíritu Santo es la obra que Dios permitió y ha permitido seguir estableciendo ahora en este momento y en estos tiempos, porque Él no nos ha desamparado. En sus planes siempre, siempre ha estado que su presencia siempre nos acompañe. Recordemos que Él es un Dios tripartito, pero es un solo Dios verdadero. Entonces el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, si miramos la historia, si miramos todo lo que ha pasado en la palabra de Dios, siempre han trabajado para ti y para mí,
para todos y cada uno, pero es importante que tengas la identidad de hijo. Siempre. ¿Quién soy yo? Yo soy una hija de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Y a pesar de los errores que cometas, recuerda siempre, Él dio a su Hijo por ti, por mí, para que no muramos y podamos entrar confiadamente al trono de la gracia y disfrutar de todas y cada una de las bendiciones que Él tiene para nosotros. Así que bendigo tu vida, bendigo todo lo que haces, bendigo todo tu ser. Y declaro que el Espíritu Santo cada día te cubre más y más, te llena de su presencia, te llena de su fuego, te llena de su unción. Y que la gloria de Dios un día la sentirás en una forma tan grande y poderosa que caerá tu corazón rendido a su presencia. Te bendigo, bendición nuevamente y hasta luego.